Ahí tenía mal escrito el nombre del campo. Funcionaba. Y acá cambio. Ahí tenemos ya las dos tablas ya definidas. Bien, ya tenemos la tabla, podemos revisar que esté bien hecho el esquema. Ahí tenemos ya establecida la relación entre dos tablas. Bien, esto es más que todo la creación del esquema. Voy a compartir las consultas de la creación de las tablas en el chat para que ustedes solamente lo ejecuten, ¿verdad? Primero, en este caso hay que crear la de propietarios en ese orden, ¿verdad? Y luego hay que crear la de sitios. Ahí se los compartí en el chat para que ustedes la puedan ejecutar. Bien, una vez que ya tengamos creado nuestro esquema, ¿verdad? Vamos a proceder a comenzar a ejecutar consultas. Que en este caso, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos a abrir una nueva herramienta de consulta. Bien, para insertar datos se utiliza la sentencia insert into. Ese sería el nombre que le vamos a dar. ¿Cuál sería la sintaxis de insert into? Bien, vamos a escribir la palabra insert into. Después de escribir insert into, tenemos que seleccionar la tabla a la cual tenemos que insertar datos. En este caso sería TBL propietario, porque es la tabla que no necesita, por así decirlo, ninguna otra referencia a la otra tabla. En este caso vamos a insertar primero el propietario, que en este caso podemos hacer de dos maneras el insert into. La primera manera sería definir todos los campos de la tabla que nosotros queremos insertar. Por ejemplo, TBL propietario tiene 7 columnas. Por lo tanto, acá tenemos que definir las 7 columnas, que sería ID-propietario, coma, product name, que sería el nombre del producto. Vamos a poner acá les name. Vamos a poner en este caso email. Acá lo que estoy escribiendo solamente son los nombres de todos los campos que yo quiero insertar. Email, luego gender, género, luego el IP address y por último tendríamos el domain type. Bien, esta sería, por así decirlo, la primera parte de nuestro insert. Es decir, ¿qué campo queremos insertar? Si por ejemplo nosotros el product name hemos dejado que permita valores nulos, lo podemos quitar, ¿verdad? Y no insertarlo. Esta sintaxis me permite a mí, pues, valga la redundancia, insertar datos específicos. ¿Verdad? ¿Qué significa? Que si los campos permiten valores nulos, yo no necesariamente los tengo que poner en esta lista. ¿Verdad? Si por ejemplo nosotros queremos guardar un registro solamente con el ID del propietario y por ejemplo el domain type, lo podemos hacer, ¿verdad? Con esta sintaxis. Si nosotros solamente queremos insertar, para que esto está mal escrito, ahí estaba mal escrito. Entonces, en este caso, si por ejemplo nosotros solamente queremos insertar el ID, el nombre y el apellido y luego el domain type y dejar estos vacíos, lo podemos hacer, es decir, sin necesidad de colocarlo. Y vamos a ver cuáles son esas variaciones. Bien, una vez que hemos escrito cuáles son los campos que queremos insertar, vamos a utilizar la palabra reservada values. Values nos va a servir a nosotros para indicar los valores que le vamos a asignar a cada uno de los campos que hemos definido acá, en esta sección de acá. Estoy remarcando. Entonces, el primer campo es un
tipo de dato entero. Por lo tanto, el tipo de dato entero yo lo voy a representar de esta manera, lo voy a colocar 1. El product name es un varchar, por lo tanto es un string, por así decirlo. Lo vamos a colocar entre comillas simples. Por ejemplo, acá le vamos a colocar Juan. Luego, el siguiente dato sería last name, que en este caso yo lo voy a representar también entre comillas simples. Luego solicita el email, que en este caso digamos que es un tipo de dato también varchar, porque lo que vamos a almacenar serían direcciones de correo, ¿verdad? Por ejemplo, arroba gmail.com. Sería el correo, luego el género, vamos a colocar acá un himno, luego me pide una IP, que en este caso la IP no recuerdo qué tipo de datos es. Vamos a regresar acá. Es un carácter también. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a colocar un IP aleatoria. Y luego el tipo de dominio, vamos a ponerle acá .com. Entonces, aquí tendríamos la manera en cómo vamos a insertar un primer registro. Si ejecutamos esta consulta, me dice que gender, no, bueno, está mal escrito este campo. Es este. Ahí yo tenía mal escrito el nombre de la columna. En este caso, el insert siempre va a retornar dos valores, 0 y 1, pero más que todo lo que nos interesa a nosotros sería el número de filas afectadas. Así que sería el segundo número. En este caso, significa que ha habido una columna afectada. Es decir, ya existe un registro. Si hacemos este insert into, pues 100 veces van a visualizar ustedes acá un número o el número de columnas que han sido afectadas con la ejecución de la consulta. Bien, en este caso aquí tendríamos una primera forma, ¿verdad?, de ejecutar esta consulta. Ahora bien, la otra comparación que nosotros podemos hacer sería la siguiente. Into, escribe siempre el nombre de la tabla a la que queremos insertar y no indicarle cuáles son los campos que queremos insertar. Y hacer esta sintaxis de values. ¿Cuál sería en este caso la condición que debemos de cumplir? En este caso, la condición que nosotros debemos de cumplir es que todos los campos de la tabla, aunque no los mencionemos acá, deben de insertarse, absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, voy a copiar esta misma línea, solamente la de los valores, y bueno, acá le voy a colocar que sea un 2, vamos a poner cifra 2, todas le vamos a poner un 2 para que identifiquemos que es el segundo registro. Bien. Vamos a dejarlo así, ¿verdad?, solamente en el nombre. Vamos a seleccionarlo. Bueno, voy a eliminar esta primera consulta, lo voy a ir guardando por acá. Bien. Voy a eliminarla para que no se vuelva a ejecutar, ¿verdad? Y en este caso seleccionamos esta y la ejecutamos. Bien, si ustedes observan el estado, ¿verdad?, siempre me muestra acá que se afectó una fila. Ahora, si nosotros quisiéramos visualizar, ¿verdad?, gráficamente que sí se hayan insertado los datos, damos clic derecho sobre la tabla que queremos ver, nos ubicamos donde dice View y pleca Edit Data. Vamos a visualizar los primeros 100 registros o las primeras 100 filas. Y ahí tenemos ya los dos datos que nosotros hemos ingresado. Entonces, esta sería la manera en que nosotros podemos insertarle datos. Ahora,
¿Cuál sería la tercera variante del insert? Por ejemplo, insert, voy a copiar esto. Bien, si alguien tiene alguna duda o cualquier inconveniente, si están haciendo la práctica, nos pueden escribir o encender su micrófono. Bien. La tercera variante del into sería insert into, TTL, nombre de la tabla. Y en este caso, por ejemplo, si yo quiero crear un registro solamente con el ID y, por ejemplo, solamente con el nombre sería y, por ejemplo, acá le vamos a colocar el domain type. Solamente con 3 campos. Tenemos que tomar en cuenta la cantidad de campos que estamos indicando. Siempre vamos a utilizar la palabra reservada value. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que el ID, pues es un dato entero, le voy a colocar acá 3. Y el product name es una cadena de texto, recuerden, comillas simples. Aquí, bien. Y el tercer parámetro que esto debe recibir sería el domain type. Vamos a colocarle acá. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Sería un registro con, por así decirlo, solo valores en el ID, en el nombre del producto y en el tipo de dominio. Voy a quitar esta de acá para que solamente se ejecute una consulta. Y ejecutamos. En este caso, ustedes pueden observar que se ejecutó correctamente. Regresamos aquí a esta vista, la vamos a refrescar. Pueden ver ahí abajo, voy a ver si lo puedo acercar. Espero que se alcance a ver, ¿verdad? Pero aquí abajo, voy a tratar de marcarlo. Este es el registro que acabamos de insertar, ¿verdad? En este caso, ustedes pueden ver que se guardó un registro solamente con el ID, que es el campo que nosotros especificamos, el nombre, pero todos los demás campos quedaron nulos. Y luego, por ejemplo, el domain type. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el email nosotros le damos como not null, es decir, que no permite valores nulos? Entonces, cuando ejecutemos este tipo de consultas, en el que especificamos o nosotros colocamos campos específicos para llenar un registro, en este caso, la consulta arrojaría un error, ya que pues o estamos dejando valores nulos en un campo que no los permite. Eso sí debemos de tenerlo en cuenta. En este caso, pues nosotros debemos de verificar qué campos sí permiten valores nulos y cuáles no, para que sean campos requeridos al momento de hacer un insert. Entonces tenemos 3 tipos de insert, se los voy a colocar por acá, ya los 3 tipos juntos, que pues prácticamente hacen la misma función, pero lo que va cambiando es la manera en que nosotros vamos a guardar la información. Siempre utilizamos la palabra reservada insert y luego la palabra reservada into, luego el nombre de la tabla que nosotros queremos agregarle datos. La primera sintaxis que tenemos por acá, nosotros especificamos todos los campos, es decir, escribimos todos los campos que se van a insertar. Esta misma función que tenemos por acá se reduce a esta que sería la segunda manera en que vamos a hacer un insert. Es decir, no especificamos directamente los campos, pero en los valores, es decir, en los values, ya vamos a revisar el PK. Si en este caso, si nosotros no colocamos, perdón, el nombre de los campos, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que, por así decirlo, el servidor de base de datos va a entender que van a llegar todos los registros de las tablas, de la columna, aunque no se los pongamos, esta sintaxis indica que vamos a insertar todos los campos, tanto el ID como el nombre, como todos los demás campos. Bien, en este caso vamos a responder a la pregunta de David directamente con el código, pero vamos a revisar primero las propiedades. Por ejemplo, si ustedes ven, columns dice que en este caso el ID propietario nosotros lo hicimos not null, que es un entero, y además es primary key.
una de las características del primary key es que se considera que debería de generarse automáticamente. En este caso, al ser un tipo de dato entero, la verdad es que no se va a generar mientras nosotros no indiquemos, ¿verdad?, al servidor de base de datos que necesitamos que ese dato pues, sea incremental o sea de tipo serial. En este caso, en Postgres se utiliza un tipo de dato llamado serial. Bien, ¿qué pasa? Vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Si no colocamos el ID. Voy a colocar acá insert into TBL. Y vamos a hacer lo siguiente. TBL propietario. En este caso, si nosotros vamos a dejar vacío el ID, por ejemplo, vamos a seleccionar todos los demás campos y lo vamos a colocar. Y aquí también voy a aprovechar para mostrarles un posible error. Voy a copiar esto para que respaldo. En este caso, como les vuelvo a repetir, ¿verdad?, el campo de ID aún no está como autoincremental ni serial, ¿verdad?, por lo que no se generaría automáticamente. Si nosotros compilamos esto, nos va a dar un error, que este es el error que les quería mostrar. Si nosotros indicamos que no le vamos a colocar cuáles son las columnas que queremos insertar, ¿verdad?, pero colocamos la mayoría de datos, independientemente que aquí solo haga falta un campo, acá me dice que existe un error, porque lo que hace el servidor es que el primer campo que él espera es el ID, ¿verdad? En este caso, como no le estamos pasando un tipo de dato entero, que es el tipo de dato que corresponde, está marcando ese error. Y así se va a repetir, ¿verdad?, hasta que nosotros indiquemos los valores correctamente. Como le vuelvo a repetir, ¿verdad?, si nosotros ejecutamos este tipo de consultas, es necesario que digamos, ¿verdad?, exactamente cuáles son los campos que queremos insertar, como lo hicimos en el tercer caso. Así que en este caso, por ejemplo, vamos a colocarle acá y vamos a quitar el ID, ¿verdad? Esa sería la manera correcta entonces de hacer esa consulta. Ya vamos a hacer la prueba. Bien, vamos a dar un enter acá para que se miren todas las pantallas. Revisamos que estén todos. Vale. Aquí una manera de verificar la consulta es que contemos cuántos campos queremos insertar. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Comparamos con el número de valores que estamos pasándole. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí ya está. Tenemos la misma cantidad de columnas con respecto a la misma cantidad de valores. Ejecutamos y ustedes observen que en este caso dice que existe un error respecto a la columna ID propietario, porque dice que ID propietario no puede almacenar valores nulos. Está como un dato entero, como llave primaria, pero aún no está incremental. Así que por lo tanto, por esa condición de la tabla, nosotros tenemos que colocarle el ID, ¿verdad?, manualmente, por así decirlo. Bien. En el caso, vamos a contestar primero a la pregunta de Beatriz. Bueno, en el caso dice que si fueran del mismo tipo, y creo que era en esta consulta, que por ejemplo acá, le vamos a pasar el primer dato. Vamos a pasar el 4. Esta función, en términos de SQL, funcionaría, pero hay un detalle. Vamos a mostrar acá las columnas. Voy a explicar esto acá. Se creó el registro, pero observen lo que hizo. Se insertó el dato en el ID propietario y lo que hizo fue recorrer, ¿verdad?, hacia la izquierda los campos prácticamente. Y donde debería estar el dominio o el tipo de dominio o el domain type, lo dejó nulo, y donde está la IP address colocó .com y así, ¿verdad? Entonces, como no existe la restricción del not null, se puede ejecutar. Si el campo de domain type tuviera la restricción not null, no se puede insertar. Entonces, debemos de tener ese cuidado, ¿verdad?
Si en este caso vamos a hacer este tipo de prácticas, o lo vamos a hacer en nuestras bases de datos, debemos de especificar cuáles son los campos que vamos a insertar, a regresar acá. Estábamos probando esta consulta. Estábamos probando esta consulta, ¿verdad? Pero sin el ID. Y acá vamos a responder la pregunta de Ever. En este caso, en la estructura de la tabla, ¿verdad? Cuando la creamos, creo que por acá está en el chat. Sí, ahí está. No tiene la restricción de not null, pero en este caso, al momento de que la convertimos a llave primaria, el servidor entiende que ese es un campo que no puede quedar vacío porque es el identificador de cada registro. Entonces, nosotros a las llaves primarias, aunque no colocamos la restricción not null, no la podemos hacer o no la podemos dejar nula. Siempre debemos de colocar un dato. Ese dato debe de coincidir con el tipo de datos que se ha definido, por ejemplo, porque las llaves primarias no necesariamente tienen que ser un entero. Una llave primaria puede ser un código hexadecimal, es decir, que lleve letras y números, puede ser un código, puede ser incluso el nombre, puede ser el correo, la llave primaria. Entonces, la llave primaria, al momento de que se agregue la restricción primary key, significa que ese dato no puede quedar nulo. Siempre debe de existir un dato ahí que coincida con el tipo de datos que se ha definido en el campo. Eso sí debemos de tenerlo bien en cuenta. Bien, regresando con este ejemplo, ¿verdad? Lo habíamos ejecutado y realmente va a retornar un error. Y este sería el tipo de error. Dice que el ID propietario tiene una relación que no es o que no permite valores nulos, ¿verdad? Y esta sería la razón del error. A veces, cuando nosotros estamos ejecutando alguna consulta y realmente cuesta identificar qué es lo que está fallando, ¿verdad? Porque va a pasar que ustedes ejecutan una consulta y no identifican el error. Ustedes con este código de estado lo pueden buscar en internet y prácticamente les aparecería, ¿verdad? La descripción del error, no la descripción directamente que dónde está la verdad, pero por lo menos por qué está ejecucionando el error, ¿verdad? También es una manera de ir controlando esta parte. Entonces, recuerden, si nosotros hemos indicado la cantidad de campos, deben de coincidir con la cantidad de valores. Si vamos a insertar una llave foránea o vamos a insertar un registro que tenga una llave primaria, porque hay tablas o en algunas bases de datos que ustedes revisen en algún trabajo, hay tablas que no tienen llave primaria. En este caso, pues esa restricción de not null no está en su campo de identificación, sino que pues, puede estar, digamos, puede permitir valores nulos o no, y depende del esquema de la base de datos. En este caso, para crear un registro entonces de propietario, nosotros como mínimo vamos a necesitar el ID, porque es un campo con restricción not null, al ser llave primaria. ¿Qué significa esto? Que si yo quisiera crear un registro sin ningún dato, insert into TBL propietario, y acá vamos a colocar values. Bien, si nosotros quisiéramos hacer esto, en primer lugar vamos a tener errores, porque no tenemos ningún valor. Y el segundo caso es que, por ejemplo, debemos de especificar sí o sí un ID. En este caso se puede ejecutar la consulta. ¿Por qué? Porque todos los demás campos no tienen restricción not null. Si volvemos a refrescar acá, revisen de que todos los datos se agregaron con tipos de datos nulos, excepto el ID, ¿verdad? Entonces, esas serían las restricciones, ¿verdad? Más que todo al momento de insertar los datos. Deben de coincidir los campos que estoy indicando. Si tengo una llave primaria, se tiene que insertar. Si tenemos un campo, ¿verdad? Que en este caso tenga una restricción not null, también se tiene que insertar obligatoriamente. Y los demás campos que no tengan restricciones, es decir, que permitan valores nulos, se pueden dejar vacíos, por así decirlo, y no insertarlo. Pero debemos de tener ese cuidado al momento de hacer el insert. La otro cuidado que debemos de tener es que los datos deben de coincidir. Si ustedes están diciendo que tienen un tipo de dato entero, el tipo de dato que tienen que enviar es entero. Si ustedes dicen que es un tipo de dato double,
el tipo de dato o float o decimal, debe de coincidir el tipo de dato. Todos los que sean tipos de datos numéricos se escriben sin comillas, ni dobles ni simples, solamente se escribe el número. Si son varchar o text o nvarchar, que es otro tipo de datos también que pertenece a SQL, deben de colocarle, al momento de insertar los datos, comillas simples. Si es de tipo fecha, es decir, date o time, debe de ir también entre comillas simples. Y esa sería la consideración al momento de insertar datos en SQL. Bien. ¿Tienen alguna duda respecto a esta consulta? ¿Algo que no haya quedado claro aparte de las demás? ¿O las que preguntaron, se les aclaró la consulta? ¿O explicamos un poquito más? Sí, en el date, José, en el date siempre tienen que ser comillas simples. El tipo de dato date siempre deben de ser comillas simples. Bien, entonces este sería el insert. Bien, el siguiente o la siguiente consulta sería la sentencia delete. Bien, la sentencia delete nos va a permitir a nosotros pues eliminar un registro de la tabla. ¿Cuál sería la sintaxis? La sintaxis es la siguiente. Escribimos la palabra reservada delete, luego escribimos el nombre de la tabla de la cual nosotros vamos a eliminar los datos. Acá me hacía falta la palabra from. Escribimos primero la palabra reservada delete, luego agregamos un espacio y escribimos la palabra from, delete from, y luego escribimos el nombre de la tabla de la cual queremos eliminar registros. En este caso, tbl-bajo, ¿cuál sería? Propietario es la que ya tiene datos. Si nosotros acá no colocamos una sentencia llamada where, significa que vamos a eliminar todos los registros que estén insertados en esta tabla. Todos los registros que estén insertados en esta tabla se van a eliminar siempre y cuando, recuerdan ustedes en la última clase que tuvimos, hablamos de las restricciones, siempre y cuando no exista una restricción de relaciones. Recuerden, se van a eliminar todos los registros siempre y cuando no existan restricciones de relaciones. Si en este caso no existen relaciones de restricciones porque aún no hemos creado registros en la tabla de sitio. Por lo tanto, se van a eliminar. Entonces, vamos a ejecutar esta consulta. Vamos a ejecutarla. Y ustedes observan, dice que delete 5. 5 es el número de filas que han sido afectadas con esta sentencia. Si ejecutamos nuevamente o refrescamos esta vista, pueden observar de que los elementos se borraron todos. Bien. Entonces, el delete from, sin especificar una condicional, nos permite a nosotros eliminar todos los registros de una tabla, siempre y cuando no exista una restricción de relación. Bien, en este caso, sabemos de que hay una relación entre propietario y sitio, pero en sitio aún no existe una referencia hacia propietario. Por lo tanto, se puede hacer la acción. Si en un dado caso en sitio ya hubiera un registro y queremos eliminar un propietario y hay una referencia en el sitio a ese propietario, la acción no sería posible porque tendríamos una restricción de relación. Bien, voy a volver a ejecutar los insert para tener datos nuevamente. O sea, crear esto, voy a eliminar este de acá. Bien, creo que todas estas no tenían ningún error. Vamos a ejecutar las tres. Y nosotros podemos ejecutar múltiples consultas de una sola vez, pero para que se puedan ejecutar todas, deben de finalizar con punto y coma.
decir, punto y coma aquí al final, aquí sería el final de la consulta, también aquí tendríamos otro final de consulta y aquí otro. Entonces, nosotros podemos ejecutar, ¿verdad? Múltiples consultas directamente en el Create Tool, siempre y cuando colocamos al final de la consulta, que sería colocarle punto y coma. Pues vamos a ejecutar acá y ahí tenemos 3 registros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con el delete? ¿Cuáles son las restricciones que nosotros podemos hacer? Las restricciones que en este caso, o lo más conveniente cuando nosotros eliminamos registros de una base de datos, es que sean consultas específicas. Es decir, vamos a utilizar un condicional where para comparar un campo en específico que nos permita identificar el registro para poderlo eliminar. En este caso, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Es para eliminar un solo registro, utilizar su llave primaria, ya que se considera que la llave primaria debe de ser un dato que es único. ¿Qué significa que sea único? Que no se va a repetir, ¿verdad? Por lo tanto, es un registro en específico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre utilizamos la palabra reservada delete, la palabra reservada from y luego tbl bajo el nombre de la tabla, que sería en este caso tbl propietario. Y vamos a utilizar la palabra reservada where. Se escribe de esta manera, where. Where es una, como que nosotros tuviéramos un if en programación, ¿verdad? Haciendo así la comparación. Entonces el where sería como si se cumple la condición, ejecutamos la sentencia, ¿verdad? Que sería esta de acá. Entonces, ¿cuál sería la condición que debemos de cumplir? En este caso vamos a decir que el ID-propietario, acá, propietario, y vamos a colocar la condición, sea igual, ¿verdad? Vamos a utilizar el operador de igual. En este caso tenemos 1, 2, 3, vamos a eliminar el segundo, ¿verdad? El 2. Veremos acá. Entonces decimos que el ID propietario sea igual a 2. Entonces, esta consulta que tenemos acá tiene un condicional, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a eliminar un registro completo de la tabla propietario que cumpla la condición que el ID propietario sea igual a 2. Vamos a ejecutar esta consulta y luego vamos a hablar de los operadores. Entonces, ejecutamos y ahí está un poquito, pero ahí tenemos ya la consulta. Se eliminó un registro. Siempre los delete, tanto el delete, de insert les va a retornar el número de filas afectadas. Recuerden eso, porque lo vamos a utilizar desde Java. Entonces, ese valor me permite a mí verificar si se cumplió o no la acción. Aquí dice que hay una fila afectada. Regresamos acá a esta vista que tenemos activa. Vuelvo a refrescar acá y el registro con el ID 2 se eliminó. Ahora bien, regresando al where. Dentro del where existen diferentes condicionales y a lo mejor ustedes ya las conocen, porque realmente en este caso sí es muy similar a lo que tenemos nosotros en programación. Vamos a ver dónde está el comentario. Los voy a escribir y luego los voy a eliminar, ¿verdad? Los condicionales que nosotros podemos colocar acá en el where se les conoce también como comodines. En este caso, mayor que, mayor que, que, mayor o igual menor o igual, y ya como funciones específicas de SQL, está between, está like,
y está having y está in. Bien, esta la vamos a ver más adelante, consulta select, y igual esta, ¿verdad? Pero después, digamos, o los condicionales o los comparadores, por así decirlo, que podemos utilizar nosotros, acá después de una sentencia where serían estos, pues, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, el between, like, having y invert, que serían los, por así decirlo, los operadores de comparación que podemos utilizar en SQL, y ya los vamos a ir viendo más adelante. Pero en este caso, lo más recomendable es que siempre que hagamos un delete sean registros específicos, es decir, siempre que exista una coincidencia exacta. Por eso vamos a utilizar el operador igual. Si ustedes se recuerdan en programación, cuando vamos a comparar son valores igual a otro en Java, utilizamos el igual igual, ¿verdad? En este caso, en SQL solamente se utiliza un igual y se utiliza la palabra reservada where para indicarle que esta consulta debe de cumplir la condición especificada. Y esta sería la sintaxis de la consulta delete. No sé si tienen alguna pregunta. Algo que no haya quedado claro de esta consulta. Bien. La siguiente consulta que vamos a revisar, voy a eliminar este de acá, es la de actualización de datos. Si ustedes observan por acá, tenemos ya dos registros ahorita hechos, ¿verdad? Pero hay un registro que no está completo. Si le hace falta el last name, el email, gender y el IP address. Todo lo demás está. Entonces vamos a ejecutar una sentencia update. ¿Cuál es la sintaxis de la sentencia update? Vamos a escribir la palabra reservada update, el nombre de la tabla que queremos modificar y vamos a utilizar la palabra reservada set. Set es el que nos permite indicar cuáles son los campos que yo quiero modificar, que en este caso vamos a modificar, ¿verdad? Tres campos: last name, el email, el gender y el IP address. Bien, en este caso entonces tenemos que escribir el nombre del campo, por ejemplo, el last name, y vamos a utilizar el operador igual, y aquí vamos a indicar cuál es el valor que va a tener ese campo. Vamos a ponerle aquí ejemplo, para no complicarnos mucho. Luego, coma, y después de la coma, vamos a indicar qué otro campo queremos modificar, que en este caso era el email. Nuevamente igual, colocamos comillas simples y escribimos, ¿verdad? También vamos a modificar el gender. Bueno, y el último era el IP address. Voy a pasar esto para acá abajo. Y en este caso, ¿verdad? Tenemos ya la consulta. Si la dejamos así, voy a mostrar lo que va a pasar si la dejamos de esa manera. Si la ejecutamos, observen el número de filas afectadas. Dice que se han afectado 2 filas. ¿Por qué? Porque yo no le he indicado qué condición deben de cumplir esos registros para que se pueda realizar esa actualización. Es decir, es muy similar a lo que tenemos con el delete. Pero observen ahora los registros. Prácticamente, en el caso de last name, email, gender y IP address tienen los mismos datos.
Ustedes lo pueden observar ahí. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que regresar acá y vamos a agregar un condicional. De la misma manera que agregamos el condicional, ¿verdad? Para el delete, utilizando la palabra where y colocando el campo que queremos que sea por nuestro identificador. En este caso es el ID propietario. Vamos a colocar acá que el ID propietario que sea 3. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner acá. Serían los cambios que vamos a hacer en el ID 3. Recuerden de que debe de existir ese ID, ¿verdad? En este caso ya sabemos que el ID 3 es el que tiene o el que vamos a modificar. Regresamos acá y ejecutamos. Recuerden de que ahora ya agregamos el condicional, ¿verdad? En este caso ya solamente se ha afectado un solo registro. Regresamos aquí a esta vista, ejecutamos, replicamos nuevamente y ahora sí ya están los cambios aplicados. Bueno, la IP no la cambiamos, pero todos los demás cambios ya se aplicaron. Entonces, esta es la sintaxis de una sentencia update. Utilizamos la palabra reservada update y luego la palabra, o bueno, el nombre de la tabla, ¿verdad? Seguido de la palabra reservada set. Aquí vamos a colocar todos los campos que queramos modificar. Si vamos a modificar las 7 columnas, pues tenemos que hacer los 7 condicionales. ¿Cuál sería aquí el campo que no deberíamos de modificar? El ID, ¿verdad? El ID nunca debe de cambiar en un registro. Entonces, esa sería la manera del update. Si, por ejemplo, la tabla tiene 7 columnas, pero una es el ID, tenemos 6 columnas que podemos modificar y si esas 6 columnas queremos pues agregarle un campo nuevo o un valor nuevo, lo tenemos que hacer de esta manera, de escribir pues las 6 columnas. Si solamente vamos a modificar 4, como en este caso, solamente escribimos cuáles son las columnas que vamos a modificar, con el operador igual le asignamos el valor que va a tener. Con las comas vamos separando cada campo y siempre debemos de agregarle el condicional, ¿verdad? Para actualizar un registro en específico. Ahora bien, si por ejemplo en todos sus registros de la base de datos, de la tabla en específico que estén indicando, ustedes necesitan hacer ese cambio, pues ahí entonces no va a ser necesario colocarle where, ¿verdad? Ahí va a depender del análisis que nosotros hagamos y qué es lo que necesitemos hacer, ¿verdad? Pero por lo general, cuando nosotros modificamos un dato, siempre se utiliza esta sentencia, ¿verdad? El where, para poder indicar cuál es el registro que necesitamos modificar. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro sobre esta consulta? Bien, entonces vamos a continuar. Hasta acá lo que hemos visto sería insertar datos, eliminarlos y actualizarlos. Son parte de las operaciones que comúnmente se le conocen como un CRUD. Entonces, eh, hace falta, ¿verdad? Una consulta que sería la instrucción select. La instrucción select nos permite a nosotros mostrar datos, es decir, visualizar datos. La sintaxis de la instrucción select sería la siguiente. Escribimos la palabra reservada select y en este caso existen varias maneras de ejecutar un select, pero las dos principales serían, si yo coloco un asterisco, le estoy indicando al servidor de base de datos
que quiero que me muestre todos los campos de la tabla. Lo siguiente, después de colocarle qué campo quiero mostrar, voy a utilizar la palabra reservada from y luego el nombre de la tabla de la cual yo quiero mostrar los datos. Y esta sería nuestra consulta select. Si ejecutamos, esperamos un momento, ¿verdad? Que no sé por qué se traba esta cosa. Ahí estaba un poquito trabajando mi compu, pero este sería el resultado. Prácticamente es muy similar, ¿verdad?, a lo que tenemos cuando le damos shows, all tables, o que podamos visualizar todos los registros de la tabla. Pero en este caso, la consulta select, ¿verdad?, me va a permitir a mí obtener todos los campos de la tabla y todos los registros de la tabla. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que nosotros queremos, vamos a ejecutar dos consultas en este caso, es mostrar, por ejemplo, solamente el ID del propietario, el product name y el domain type? Entonces, en este caso vamos a colocar el nombre en específico de los campos que yo quiero mostrar. ID, propietario. Separo por comas. El siguiente campo que quiero mostrar sería el product-name. Separo por comas. El tercer campo que quiero mostrar sería el domain-type. Seguido de, voy a utilizar la palabra nuevamente from, luego el nombre de la tabla de la cual yo quiero mostrar los datos. En este caso sería propietario. Recuerden de que nosotros podemos ejecutar múltiples consultas, ¿verdad? Y acá en el Query Tool, igual ahí vamos a tener que esperar un momento que se ejecuten las consultas, ¿verdad? Porque estoy teniendo problemas. Igual ahí no sé si alguien pudo ejecutar la consulta. Al parecer, está mal escrito esta parte, ¿verdad? Producto, voy a ejecutar una sola, ¿verdad? Ahí estaba generando muchos inconvenientes. Esa otra. Y acá tendríamos esta consulta. Recuerden que la primera, voy a volver a escribir acá. La primera que tenemos por acá me muestra todos los campos. ¿Verdad? Entonces, select, asterisco from, nombre de la tabla, me va a mostrar todos los campos de la tabla. Y en este caso, el select y el nombre de los campos específicamente que yo quiero mostrar, pues ese sería el resultado. ¿Verdad? Si nosotros decimos que vamos a mostrar solamente el ID y solamente el product name y solamente el domain type, solamente esos datos vamos a mostrar. Luego le damos la palabra reservada from y luego
TBL propietario, ¿verdad? Para indicar la tabla de la cual vamos a querer mostrar datos. Esta sería la salida, ¿verdad? De la segunda consulta. Voy a seleccionar este de acá. Bien, entonces esas serían parte de las sentencias SELECT que vamos a utilizar. Ahora bien, dentro de la sentencia SELECT, que es ya para mostrar datos, ¿verdad? Existen varias, por así decirlo, varias maneras, ¿verdad?, de mostrar la información, porque aquí es ya donde nosotros vamos a comenzar a hacer peticiones a nuestro servidor para poder mostrar la información que ya está insertada. Lo primero es utilizar el operador web dentro de una sentencia SELECT. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, select, vamos a mostrar todos los campos, ¿verdad? Select asterisco from, propietario, y acá colocamos nuestra sentencia select, nuestra sentencia web, por así decirlo. Por ejemplo, acá tenemos ya varios registros. En este caso sería, eh, bueno, serían dos registros. Y, por ejemplo, nosotros vamos a comparar ahora según el producto name, ¿verdad? Vamos a mostrar el que tenga como nombre Javier, en este caso, ya que no necesariamente en el caso de los select vamos a mostrar registros tan específicos, ya que aquí es donde vamos a comenzar a hacer consultas un poquito, pues no complejas, por así decirlo, pero que sí vamos a tener que analizar, ¿verdad?, bien qué información y cuáles condiciones debemos de colocar. En este caso, la más fácil, ¿verdad?, sería eh, producto bajo name sea igual. Y acá comparamos, en este caso, cadenas de texto. Ejecutamos en este caso. Y no sé por qué se me está trabando tanto la compu. Producto name. Ahí tenemos ya el resultado. Realmente lo que mostraba era un error del servidor, porque realmente no sé por qué se está consumiendo tanto recurso. Voy a revisar después. Pero en este caso, ¿verdad?, al utilizar el operador web, es como cuando les mencioné, ¿verdad?, que agregamos un condicional, ¿verdad? Para poder mostrar el registro que estamos pidiendo acá, pues se debe de cumplir esta condición, ¿verdad? En este caso aquí estamos solicitando que se muestren, ¿verdad?, todos los registros que encuentre dentro de la tabla esta coincidencia. Si aquí hubieran más datos, pues se van a mostrar eh, dentro de estos registros, pero siempre que existe esa coincidencia. Vamos a, voy a ejecutar por acá un script que ya tengo preparado. Para poder ver un poco mejor las consultas select.
En este caso voy a hacer una modificación. Voy a eliminar todos los registros de las tablas. Aquí ya son datos que están generados aleatoriamente, que los vamos a ejecutar. Se va a tardar un poquito. Ok, este campo. Compartir el documento de texto con estos inserts para que también ustedes puedan ir haciendo su prueba. Bueno, se lo voy a compartir en el aula virtual. Ahí solamente copian las consultas, las pegan en el Query Tools y ya van a poder tener los datos disponibles. Se lo voy a compartir ahorita. Aquí se los compartí, ¿verdad? Entonces, como siguiendo, ¿verdad? Con nuestras sentencias select, en este caso vamos a apoyar del libro. Bien, bien. Regresando por acá, aquí prácticamente está lo mismo que ya les he explicado, pero en este caso nosotros podemos hacer lo siguiente. Si en un dado caso nuestra consulta lleva más de de una sola condición, nosotros podemos ejecutar la sentencia y
y O, ¿verdad? Que a lo mejor ustedes se recuerdan de la parte de programación, ¿verdad? Que tenemos esos operadores de comparación. Bien. El funcionamiento, pues, es exactamente el mismo, ¿verdad? Vamos a regresar por acá. Siempre debemos de colocar la palabra reservada, where, luego el campo que queremos comparar, y por ejemplo aquí tenemos ya cierta información. Por ejemplo, nosotros podemos eh, mencionar, ¿verdad? De que podemos buscar una condición de que, por ejemplo, nos muestre todos los IDs o todos los registros cuyo ID sea mayor, por ejemplo, a 10 y que encuentre una coincidencia, ¿verdad? Respecto al dominio. Bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Tenemos where y vamos a colocar la primera condicional, ¿verdad? ID de más producto, guión bajo propietario, ¿verdad? Propietario. Y en este caso vamos a buscar datos que sean mayores que un registro en específico. Vamos a colocar todos los datos que sean mayores que 10. Y en este caso debemos de buscar una coincidencia en el que se cumplan ambas condiciones. Por lo tanto, el operador que vamos a utilizar para relacionar esas dos condiciones sería el AND. Si esta condición se cumple, es decir, si se cumple la primera condición de que el ID propietario sea mayor que 10 y que también, por ejemplo, encuentre una coincidencia de que el domain type sea igual a un campo en específico o a un nombre en específico, por ejemplo, vamos a buscar acá domain, sería domain-type. Y esto lo igualamos, por ejemplo, esto es eh, una cadena de texto, vamos a buscar acá algo que podamos encontrar una coincidencia, por ejemplo acá mysql.com, vamos a probar esa, ¿verdad? A ver cuántos registros hay con esa coincidencia, mysql.com. Entonces, ¿qué es lo que estamos indicando acá? Bueno, vamos a mostrar todos los registros cuyo ID sea mayor que 10 y que su domain type sea mysql.com. Esa sería la condición que nosotros estamos agregando en esta consulta. La ejecutamos y bueno, vamos a esperar un momento, ¿verdad? Que me cargue mi computadora. Ya no sé por qué queda tan lento. Y ahí ya nos cargó, ¿verdad? En este caso, dice que el ID 25 solamente se encontró una coincidencia. ¿Qué sería en este caso? Vamos a ver acá, dice que el ID 25. Y aquí estaba. Solamente se encontró ya que son datos, por así decirlo, inventados. Entonces, por ejemplo, acá incluso podemos agregar más condicionales a esta conducta. Por ejemplo, nosotros podemos decir de que se cumplan estas dos, ¿verdad? O podemos decir de que sea mayor que 10 y que el dominio sea igual a mysql.com. Incluso vamos a agregar acá un for. Y, por ejemplo, vamos a buscar que sea, no que sea fácil de escribir, irs.gov.
Vamos a agregar nuevamente el domain type. Y ahí tenemos ya nuestra consulta. ¿Qué es lo que acabamos de hacer acá? Estamos combinando, ¿verdad? Una condición de tipo I y una condición de tipo OR. Y ya vamos a verificar el resultado. Vamos a esperar ahí un momento. Ahí ya nos cargó, ¿verdad? De ahí podemos ver la coincidencia. Si ustedes ven, se agregó un registro más. Sí, solamente agregamos, ¿verdad? En este caso, un condicional más, el domain type, pero utilizamos la sentencia OR. ¿Qué significa esto? Que esta condición verifica, ¿verdad? Si el ID propietario es mayor que 10 y si el dominio es, ya sea mysql.com o iris.go, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una comparación. Esto lo que tenemos acá son operaciones lógicas. Sí, en el dado caso el y lo que tiene que hacer es que se deben de cumplir ambas condiciones y el OR se puede cumplir o va a retornar verdadero si se cumple una de las dos condiciones. Esa es la diferencia entre I y OR. El I se deben de cumplir las dos condiciones que estamos comparando. Por ejemplo, que el ID propietario sea mayor que 10 y que el domain type sea mysql.com. Y el OR va a retornar verdadero con que se cumpla una de estas dos que tenemos por acá. Entonces, es muy similar a lo que nosotros podemos encontrar en programación, ¿verdad? Cuando estamos comparando. Bien, una vez que nosotros ya conocemos que se puede agregar condicionales en nuestras consultas, ¿verdad? También, como menciona por acá el documento, existen comodines, por así decirlo. Voy a buscar por acá que ya está una tablita, ¿verdad? Varios. Bien, acá. Estos son todos los operadores que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, acá está un ejemplo. El igual es de igualdad, desigualdad, diferente de. Se especifica con el operador de símbolos de admiración, ¿verdad? Y el igual, menor o igual, que en este caso es más que todo indicar que son diferentes. Nosotros vamos a utilizar solamente, ¿verdad?
A ver si lo puedo quitar. Solamente vamos a utilizar el símbolo de admiración, ¿verdad? Y igual para indicar que un registro es diferente. Y en este caso vamos a utilizar menor que, mayor que, menor que, y tenemos esta sentencia. Dice que el in iguala a cualquiera de los miembros entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Está muy lento, vamos a ver si, creo que sí se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Alcanzan a ver la consola? Me confirman, por favor. Vamos a ver la letra. Ok. Entonces, por ejemplo, el operador que tenemos por acá, que dice que es el in, lo que va a hacer es que va a hacer como que nosotros tengamos una igualdad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta condición, que sería, vamos a utilizar el operador where, ¿verdad? Pero vamos a indicar que, por ejemplo, eh, vamos a buscar por ID-propietario, y acá vamos a colocar in, así, y luego paréntesis. Y por ejemplo, recuerden de que esto lo que va a buscar son coincidencias exactas. Vamos a utilizar acá más que todo para ir revisando los, los códigos. Y por ejemplo, si nosotros queremos mostrar una lista de datos, pero que tengan coincidencias exactas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir 1 separado por coma, 2, 3, 4, 5. ¿Qué estamos indicando acá? Que yo necesito mostrar todos los registros donde se encuentre esta coincidencia. Voy a colocar por acá, coma. Okay. Y lo ejecutamos. Entonces, acá tendríamos prácticamente, ¿verdad? Esos registros. Bueno, aquí lo dejé hasta el 4, ¿verdad? Vamos a mostrar uno más, 5. Entonces, lo que hace la sentencia IN es que me va a mostrar coincidencias exactas. Ahora bien, para que todos los condicionales funcionen, lo que nosotros debemos de utilizar es la sentencia where. Siempre vamos a utilizar esta sentencia. Entonces, por ejemplo, esta la podemos filtrar incluso más, ¿verdad? Si acá decimos, bueno, queremos que se muestren todos esos registros, pero que también tengan esta coincidencia, agregamos un AND. Ahí se escribe bien. Por ejemplo, vamos a buscar por todos los que sean en el género male o masculino, ¿verdad? Vamos a colocar acá, gender, igual, comillas simples, y entre comillas simples, digamos, recuerden, acá vamos a buscar coincidencias exactas, pero yo estoy filtrando, ¿verdad? Es decir, estoy haciendo lo más específico posible con la consulta. Entonces, solo me va a mostrar los registros donde gender cumplan esa condición. Como ustedes lo pueden ver por ahí. Más, para que se alcance lo mejor posible. Bien. Entonces, observen de que me muestre solamente el registro 1, 2, 4 y 5, ya que en este caso el registro 3 no coincide. Igual podemos hacer la misma condición, ¿verdad? Cambiándole el valor. Bueno. Aquí sería acá. Y ahí tenemos solamente una coincidencia. Entonces, ahí va a depender, ¿verdad? Cómo nosotros vayamos jugando, por así decirlo, con estas consultas. Bien, ¿qué más podemos encontrar? Realmente son varias, ustedes pueden ver acá, pero por ejemplo el NOIN es una similitud respecto a la desigualdad. Dice que en este caso va a mostrar todos los datos que sean distintos de los miembros que se encuentren entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, esta misma consulta la podemos volver a ejecutar acá, con la diferencia que vamos a colocarle el not in, como una negación, porque casi tengo que volver a escribir. Vamos a decir acá, not in, y luego, paréntesis, 1, 2, 3, 4, 5,
Y vamos a agregar siempre la otra restricción, ¿verdad? De que en su campo gender sea igual a, creo que sí, y un coma. Entonces prácticamente me está mostrando todos los registros, ¿verdad? Vamos a hacerla un poquito más ancha para que se vea bien. Y ahí está. Este sería el resultado de la consulta. Ahí se ve un poco distorsionado por las dimensiones de la pantalla, ¿verdad? Pero ahí podemos ver cuál es el resultado. Si ustedes observan, en el campo gender existe esa coincidencia y también existe la coincidencia de que no va a estar, por ejemplo, el registro 3. ¿Por qué? Porque en este registro 3 sí tiene la coincidencia de Pmailer por el operador not in, que nos está indicando que estos campos prácticamente están excluidos, no se van a evaluar. Y luego verificamos el siguiente campo, de que sería el gender. Entonces, este sería otro tipo de consulta que nosotros podemos también ejecutar. Recuerden de que esta más que todo es para ir filtrando la información y tienen que ejecutarse dentro de un select, ya que en este caso, por ejemplo, el int y no int funcionan dentro de el update y el delete, pero realmente no es una buena práctica, ya que pues, para hacer esas operaciones es mucha responsabilidad el hecho de modificar un registro y de eliminarlo, y por lo tanto hay que ser bien específico con lo que se va a hacer. Más que todo eso es lo que debemos de tener cuidado. Y, por ejemplo, vamos a ver, en este caso, quería mostrar, tenemos el between, que es más que todo para hacer una comparación entre rangos. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una comparación. Por ejemplo, vamos a buscar acá las IPs. Por ejemplo, el 253, vamos a ejecutar así. Vamos a hacer una sentencia between. Para la sentencia between, siempre dentro de un select, aquí estoy mostrando todos los campos, select asterisco pro, el nombre de la tabla y el condicional. Tengo que escribir el nombre del campo, que sería el IP-address. Así se escribe, sí. Y voy a escribir la palabra between. Between. En este caso voy a escribir el primer valor, es decir, el valor de inicio. Vamos a colocarle acá que es en 125.186.1. Ah, me faltó 182.186.1. En este caso, este registro, yo estoy seguro que está dentro de este parámetro porque ahí lo tenemos. Y acá voy a utilizar un operador AND después de las comillas dobles. AND. Y voy a colocar, ya simple nuevamente, y aquí voy a colocar el parámetro de finalización, el rango. Por ejemplo, vamos a utilizar un rango alto. Vamos a buscar 253. ¿Dónde estaba? 188.16.234. ¿Cómo? Y entonces acá estamos haciendo entre rango. Y si ustedes observan, vamos a verificar la condición 125, pues no se está cumpliendo. Bueno, acá, para que realmente se pueda cumplir a cabalidad el between, ¿verdad? Hay que ser un tanto específico. Más que todo esto se utiliza con fecha. Pero, por ejemplo, acá estoy tratando de mostrar un registro de solamente las, ¿cómo les podría mencionar? Las IPs que estén dentro de este rango. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ustedes pueden usar para acá el ID. Hay algunos rangos que están ya excluidos. Por ejemplo, tenemos que el 1 y el 2 no están. Vamos a revisar acá, ¿verdad? Que ustedes puedan ver. El 1 y 2 no están porque no están dentro del parámetro que he especificado. Bien, ¿qué es lo que está pasando acá? Que lo que está haciendo es que está comparando valores varchar, es decir, cadenas de texto. En este caso, para ser específicos con respecto a los rangos, ¿verdad?
sí debemos de tener en cuenta el tipo de datos que el campo almacena. Bien, y la sentencia no between, por acá lo tenemos, es prácticamente lo contrario a between, es decir, todos los campos que no estén dentro del rango que nosotros estamos especificando. Bien, en este caso vamos a quedarnos hasta acá, vamos a continuar con más consultas la otra semana, ya que ya nos extendimos un poco más, pero nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna consulta al respecto, algo que no haya quedado claro. Bien, creo que no hay preguntas. Eh, Les quería comentar que en este caso ya está revisado el examen, ¿verdad? Ya ustedes pueden ver su nota en el aula virtual, tanto del laboratorio como del parcial. Y pues en este cómputo, varios salieron bien mal, por decir, muy mal realmente, ¿verdad? Entonces, por la cantidad de alumnos que reprobaron, se va a realizar la repetición del examen. Sería presencial, pero estoy por definir la fecha, ¿verdad? Que no, por la situación, ¿verdad? No, realmente correspondía hacerlo el día lunes, bueno, el día de ayer prácticamente, el repetido, pero pues, no tuvimos clases, y igual el centro de cómputo, si no me equivoco, está ocupado. Entonces, tengo que buscar espacio físico para poder hacer el examen, pero realmente los temas serían los mismos. Ahora bien, los que aprobaron, ¿verdad? Es decisión de ustedes, ¿verdad? Si se someten al examen, pero yo lo que voy a tomar en cuenta sería la nota del segundo examen, de los que se evalúan. Si no se, si no se evalúan, les va a quedar la nota que sacaron en el, por así decirlo, en el primer intento. Si se evalúan, la nota que saquen en el segundo intento, esa va a ser su nota del parcial. Entonces, por si quieren levantar la nota o intentar levantar la nota, los que aprobaron, pues ya depende de ustedes. Bien, en este caso, esa sería la indicación. Si tienen alguna pregunta. Creo que todo claro. Solamente me ayuden con la asistencia, ¿verdad? Y estén pendientes ahí del grupo, ahí les voy a compartir la información de cuándo vamos a hacer el examen repetido. Ok, Diego, sí, vamos a hacer esa revisión. Eh, Me escribe al WhatsApp después de las 2 para poder hacer la revisión. Ok, gracias, bien. Nos quedamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana.